Me da gusto darles la bienvenida a esta nueva charla, que es la continuación de la anterior, Dioses, Mónadas y Átomos, que generosamente nos compartirá nuestro querido hermano Carlos Tax Guzmán, y que siempre es un gusto escucharlo por la forma precisa y clara en que nos da las explicaciones referentes a los temas que desarrolla. Así que mi agradecimiento para todos por estar aquí y por supuesto, gracias Carlos por aceptar nuestra invitación y adelante para continuar escuchando esta segunda parte de Dioses, Mónadas y Átomos. Adelante. Gracias, muy amable Enrique, a ti y por invitarme y a todos por asistir a esta segunda parte, en donde vamos a terminar de aclarar ya de una vez lo que nos está refiriendo esta sección 14 del tomo 2 de Doctrina Secreta. Para hacer un poquito de recapitulización, vamos a decir que esta sección está expuesta con un motivo. Se había escrito en la primera parte del primer tomo en donde estaba hablando de cosmogénesis, la exposición, y habían ya dentro de pues el desarrollo de la doctrina muchas críticas respecto al entendimiento que se estaba dando y hacia los conocimientos que contenía estas enseñanzas. Entonces, esta sección fue escrita para poder explicar esa combinación de la ciencia exacta y la ciencia oculta. Era una justificación que tenían los maestros para poder darnos a entender de dónde vienen todos los conocimientos y hacia dónde van. Y vamos a empezar recordando un poquito para atrás, nos vamos a ir para atrás un pelo, solo porque aquí me gustaría rescatar esta frase, que dentro de la doctrina tenemos muchas notas al calce incluso que son rescatables y que ameritan estudio muy dedicado. Por ejemplo, la presencia. En este caso, eh, me recuerda a mí al ángel de la presencia que se escucha en algunos otros libros. Y aquí se menciona la presencia absoluta. Se menciona de una manera entrelineada y nos dice que es la abstracción más pura, un estado como el nirvana, ni sujeto ni objeto, ni nada, excepto la presencia absoluta. Y eso quiere decir que no es ni Dios, ni mónada, ni átomo. Es lo que está previo. Y eso previo, a eso cósmico, se lo traducen como Shekinah en la Cábala trascendental. Sin embargo, está Shekinah Shakti, que es la parte femenina, y por lo cual terminamos nosotros actualizando nuestra portada de los rostros de Jehová, en donde aparece Shekinah Shakti, ya como la parte femenina del Dios, y es una causa primaria de la dúada a la tríada. Es decir, que sin ella no puede haber manifestación, porque una línea recta no produce una figura geométrica. Entonces tiene que pasar del 2 al 3 para poder hacer el triángulo, como lo hablamos la última vez, y internet inestable, dice, espero que no se corte. Y nos dice aquí, entonces terminamos porque esa deidad cósmica de la cual se traduce en la Biblia como Dios, o Elohim o este Shekinah Shakti, de ellas derivan las chispas. Cada átomo de estos se vuelve complejo. Cada uno de los átomos que estamos viendo aquí, a base de atracción, se une en sus compuestos a través de su vibración y sentido. Pero, ¿quién es esa esencia? Esa esencia de la que estamos hablando aquí. Esa esencia cósmica. Esa esencia monádica, pasando a través de los reinos mineral, vegetal y animal, se convierte en el hombre.
esa esencia monádica. Esa esencia monádica es el átomo primordial ultérrimo, es la parte indivisible real de lo universal. Es lo que estábamos hablando previo, ese Shekinah, eso algo previo a los dioses, a las mónadas y los átomos. Además, dice, esto lo citan como sacado del Catecismo Esotérico, es un libro que utilizado por los gnósticos y los cabalistas en el 1800 y pico, en donde dice, Dios, la mónada y el átomo son las correspondencias del espíritu, la mente y el cuerpo. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora, en el cuerpo humano es Atma, Manas y el cuerpo físico, el Stula Sharira, como se dijera en hindi. Ahora, Manas es la mente y la mente es la mónada, según el catecismo perdón, el catecismo esotérico. Aquí hay un pequeño desfase, pero como es una cita, para el entendimiento, como cuando uno lee la Biblia y a Pablo referente al cuerpo humano y ese espíritu, alma y cuerpo, en resumen puede utilizarse esta significación, espíritu, mente y cuerpo, como mónada, átomo y Dios. Sin embargo, ya a los que conocen la división septenaria, a los que conocen todas las divisiones de los planos, este manas en sí, esta mente, es monádica porque todo es unidad, es mónada, pero es dada por una jerarquía. Es dada de alguna manera por los pitrisolares, los que están más cerca de la deidad, previo a que los lunares nos dieran el físico que es el cuerpo que nosotros tenemos ahora, producto de estos lunares, estos seres, de la previa cadena planetaria y también monádico. O sea, ellos también son mónada y también son indivisibles. Sin embargo, la mente no es la mónada del ser humano. Aquí, como para entendimiento de dioses, mónadas y átomos, así lo vamos a tomar. Pero, sin embargo, aquí nos queda un poquito para elocubrar, para seguir filosofando al respecto de que la mónada del ser humano, como bien lo sabemos, es dual y tiene que ver con el cuerpo causal y el buddhi y atma, la mónada del ser humano, que también es indivisible y es única. Sin embargo, dejémoslo aquí y lo vamos a seguir viendo en las próximas. Así es que empecemos con esta parte, trayendo la parte más esotérica de lo que leímos, que es la abstracción más pura, un estado como el nirvana, ni sujeto, ni objeto, ni nada, excepto la presencia absoluta. Y esa presencia la vamos a ver más adelante. La enseñanza esotérica nos enseña esto. Todos los poetas y filósofos antiguos, medievales y modernos han sido anticipados hasta en los libros exotéricos, no en los esotéricos, los libros más populares, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los vórtices elementales inaugurados por la mente universal. Ese vórtice elemental es donde convergen esas líneas que motivaron la energía para la creación. Y eso es lo que los poetas y los filósofos están buscando, es el arjé que buscaban el agua, el arjé que se busca en el fuego, el arjé que se buscaba en cada uno de los elementos. Sin embargo, en cada uno de los libros estos esotéricos se ha adelantado eh, a explicar, por ejemplo, el plenum de la materia diferenciada de las partículas de Descartes. Lo vimos la semana pasada. También se adelantó el fluido etéreo de Leibniz, el fluido primitivo de Kant disuelto en los elementos y el vórtice solar y vórtices sistemáticos de Kepler, donde está todo ese del el inicio del universo. Entonces, desde Anaxágoras hasta Galileo, Torricelli, Swedenborg, hasta las últimas especulaciones de los místicos europeos, se halla en los himnos o mantras indos a los dioses mónadas y átomos en su plenitud, es decir, sin división, pues ellos son inseparables. Los dioses, mónadas y átomos no son separables. Y cuando está un mantra, cuando está un canto, está invocando a estos tres partes de la unidad. Y nos menciona dentro de todos sus estudios
a este señor Crookes, como me gusta decirle, se pronuncia Crookes, pero él es un químico que empezó a escribir desde los 18 años y publicaba artículos científicos, profesor de química, fotógrafo, fundador de revistas científicas, miembro de la Real Academia de la Ciencia de Suecia. No era un personaje tan de a pie. Estudia la radioactividad, descubre el elemento de talio, investiga los rayos catódicos, identifica el cuarto estado de la materia, que es el plasma. Y ya en aquella época, inventó el radiómetro y el tubo de Crookes, investigó el fenómeno espiritista en 1869. Y esto era previo a la publicación de la doctrina. Y con el físico Tyndall y con medios o con mediums como J. Mouse y Miss Marshall. Él en sí, en sus años, ya siendo un científico, se volvió un espíritu interesado en todos los efectos espiritistas de esa época. Ahora, solo para darnos una idea de los rayos catódicos, él determinó que el átomo de la luz que corre a través de ese tubo de Crookes es 2000 veces más pequeño que el átomo más pequeño conocido en esa época, que era el hidrógeno. Entonces, dividió, dividió el átomo más pequeño que se creía indivisible en más partículas. Entonces la molécula como agregado de solo dos átomos se convirtió en una molécula superdivisible. Él experimentó sobre el itrio, que es otro elemento producto de algunas tierras raras. em, y aquí es donde él encontró la contradicción dentro de su mente racional, perdón, y su mente, pues, intuitiva o su conciencia, porque al corroborar las investigaciones psíquicas que estaba haciendo, cuando investigó incluso, hay una muy conocida de medium, conocida como Florence Cook. Él investiga todas esas manifestaciones, materializaciones, ectoplasmas y lo que se había dado en esa época del movimiento espírita. Pese a que todos sus colegas, y gracias a su investigación, lo vituperaron y lo ridiculizaron, pero él nunca se arrepintió y en sus últimos años igual insistió en que sus investigaciones fueron fuera de sesgos ni tenía ningún interés más que la investigación. Y de hecho, mientras investigaba el itrio, dio este ejemplo. Dice, por medio del fraccionamiento químico, llego a dividirla en 5, la moneda de plata, de 5 pesos, en monedas separadas. Y encuentro que estas no son partes exactamente iguales y tienen una huella de su posición, una huella atómica de 1, 2, 3 o 4, la quinta parte de esta moneda, y está estampada sobre ellos. Decía él, continuaba diciendo, si arrojo las monedas al crisol y lo disuelvo químicamente, el cuño del número 1, 2, 3 se desaparecerá. Y entonces, como las estoy uniendo, se convertirán otra vez en pura plata. Esa fue su analogía del litrio. Ahora, el ejemplo de la moneda de plata que se disuelve es lo que ocurriría con todos los átomos y moléculas cuando se haya separado de sus formas y cuerpos compuestos al comenzar el pralaya. Recordémonos, la forma son solo los agregados moleculares del átomo primordial que nos está formando. El átomo primordial que se estudia en el estudio de la conciencia, el libro Estudio de la Conciencia, y que se van agregando para la formación de los cuerpos. Estos cuerpos son totalmente producto de la percepción de los otros cuerpos. Y cuando se haya la muerte, es decir, la descomposición de esas formas, entonces vuelve otra vez a comenzar la absorción en el uno. Y eso es el pralaya.
Ahora imaginémonos en la aurora de un nuevo Manvantara, es decir, un proceso de creación. Esta plata, la de la moneda, pura del material absorbido, se dividirá de nuevo en la substancia, la cual generará esencias divinas, cuyos principios son los elementos primarios, los subelementos, las energías físicas, la materia subjetiva y objetiva, o en compendio, para resumir, los dioses, las mónadas y los átomos. Entonces, si abandonamos por un momento todo el estudio trascendental o metafísico de esta cuestión, y no teniendo más en cuenta que los seres y entidades suprasensibles e inteligentes que creen los cabalistas y los cristianos, nos encontramos con la teoría de la evolución atómica, científica. Y las doctrinas ocultas se hallan también corroborando entonces esta ciencia exacta. Y sus confesiones a lo menos van a tener que ser a que esos compuestos simples de sus cuerpos son efectivamente posibles. Entonces, la mónada cósmica, esas mónadas, esos jivas que son el alma de los átomos. Recordémonos, la mónada como jiva es la cuarta jerarquía, la que no está separada todavía del absoluto, la que no tiene la conciencia vibratoria dada por Fohat que la manda a la evolución, sino está todavía en el seno, dividida, ensimismada, pero formando parte del todo todavía. Entonces, estas monadas, estos jivas son las almas de los átomos, si le podemos dar de una manera, de un nombre, y ambos son la estructura de la forma. Entonces, en este capítulo consideramos las mónadas desde el punto de vista de su individualidad, como almas atómicas de los átomos, antes de que los átomos desciendan incluso a formar parte de este desarrollo de la materia. Ya con sus agregados, ya es la materia. Sí. Y ese agregado se va dando en el descenso concreto hacia un punto. Y a eso se le llama la peregrinación individual, que es un punto, y hoy estamos en un punto medio de la peregrinación, es decir, ya descendimos a la materia más burda, a la parte más física, a la parte más densa, ya perdimos la individualidad. Contrariamente, la mónada que empieza a descender está ascendiendo en los reinos, o sea, se desciende espiritualmente, pero se asciende evolutivamente en la parte física. Es decir, ascender en los reinos, reino mineral, vegetal, animal y ser humano. La mónada individual, el alma atómica, es decir, la mónada primaria, antes de su forma terrestre. Esa es la mónada de la que habla los esotéricos. Leibniz se aproximó mucho a la verdad teórica de esto, pero definió erróneamente la evolución monádica. Solo la parte evolutiva, cuando él la trató de explicar, no la explicó correctamente. Ningún físico, nos dice el artículo, ningún físico se ha aproximado nunca más que él al bosquejo general esotérico de la evolución. Ningún físico. O sea, leer a Leibniz nos está acercando de una manera científica a lo que una lectura esotérica o ocultista puede llevarnos a través, por supuesto, de la intuición y de nuestra concepción y nuestra conciencia evolutiva al mismo punto. Si tratásemos solo como nuestra racionalidad con nuestro intelecto, leer a Leibniz nos acerca bastante a la verdad. Ahora, aquí hay una cosa entre líneas también en esta parte que dice el fin, pero no el fin final, sino el fin, la finalidad de la peregrinación es la correspondencia entre la conciencia humana y la deva. Aquí vamos. La correspondencia entre la conciencia humana y la conciencia védica.
cuando corresponda en el globo G, lo que en el globo A era solo una premonición de lo que iba a ser. Esa correspondencia es el fin de la peregrinación. Y esto nos da la evolución. La evolución que se marca en un tipo de ley invariable. O sea, esto no tiene una forma de ser distinta porque es una ley natural, esotérica y oculta, por supuesto, detrás de miles de velos y nadie la va a poder conocer a ciencia cierta. Sin embargo, tiene que tener un procedimiento y tiene que haber una metodología. Y es el descenso del espíritu a la materia, equivalente al ascenso de la evolución física. O sea, es contradictorio, pero es lógico, porque el espíritu puro debe de revestirse para manifestarse en cada uno de los planos. Y para poder manifestarse en un cuerpo causal, la mónada tuvo que revestirse de algo denso y turbio como era el cuerpo causal, porque sin ese cuerpo causal no tendría vehículo para la mónada poder manifestarse y se mantendría todavía como jiva, como una entidad unida al Atma, a esa parte que no es un principio per se, pero es parte de la unidad, parte del todo, y estaríamos todavía ahí, pero como se reviste, empezamos a separarnos y empieza la peregrinación. Y este descenso en la materia es un ascenso para la parte física, porque nosotros ya llegamos al pináculo de lo que es la manifestación. Ya no puede haber mayor manifestación que la que tenemos hoy. Y esto es, eh, nos toca el camino para arriba. Llegamos al globo D en el quinta tipología evolutiva de ser, en la quinta subtipología de ser, y ahora solo nos queda pasar a la sexta y la séptima de esta ronda para seguir el camino a casa, que es para arriba. Ya no puede haber un descenso mayor. Entonces estamos en esa vuelta ahora hacia la espiritualidad. Por eso ascendimos en la evolución física, pero descendimos de la evolución espiritual. Ahora vamos a ascender en la espiritualidad, sin embargo el físico va a ir decayendo, descendiendo y cada una de las partes va a quedarse en donde corresponde. Entonces, esa reascensión desde lo más denso de la materia hacia su estado anterior, eh, anterior, etéreo, con la disposición correspondiente de cada una de las partes concretas, es como la sustancia que vamos dejando atrás para encontrar la sustancia verdadera para llegar al punto cero, al punto laya, a ese momento en donde se comprime toda la realidad. Y eso lo podemos resumir en este gráfico. La mónada universal, previo al punto laya, por supuesto, previo a ese punto cero, viene la mónada universal en la primera manifestación, luego la mónada individualizada, que es la que se separa como jiva para volverse parte de un ser nuevo, aspecto de la energía después individualizada y diferenciada gracias a Fohat, y viene lo puramente espiritual, que ya es Budi recargándose para poder manifestarse. Luego viene lo intelectual, lo psíquico y al final lo físico, en donde estamos. Y la ciencia exacta nos dice casi lo mismo, pero véanse que tiene muchos puntos pues vacíos, tirados por ahí. Leibniz nos habló del protilo, inventó la palabra protilo, que es la sustancia primordial, homogénea, indivisible. Luego de esa viene la molécula por agregación, y esa molécula, pues, se desenvuelve y se desenvuelve, volviendo el hidrógeno como partícula ya química, y después un proceso y otro proceso científico exacto velado, buscado y al final pues lo físico, ¿no? Eso es lo que termina siendo. ¿Qué nos enseña la ciencia entonces? El cuerpo simple primogénito más cercano al protilo debe ser el hidrógeno. Eso lo decían los científicos en aquella época. Y durante algún tiempo, este fue la única
forma existente de materia en el universo. Y esto definitivamente lo corrobora la ciencia oculta al recordarnos cómo la molécula primordial, las aguas sin orillas, la poesía del Cian, en donde el agua primordial que no moja está sin orillas y pre a la creación, pregenética, agua, líquido, agua que no moja, o sea, lo están diciendo de diferentes maneras, pero están llegando al mismo punto. El hidrógeno, que es el que dicen que es el único, el primero y primordial, es el gas más liviano, solo tiene un protón y un electrón. Es insoluble y produce agua al quemarse, por eso hidrógenos, agua y genera agua. Y HP nos dice que sí, es obvio que ese hidrógeno, pero es el prototipo de hidrógeno, es el cemento terrestre para unir otros gases y fluidos, sirviendo como esponja para llevar consigo el aliento de vida y aire puro. O sea, es obvio. La ciencia física confirma absolutamente todo esto por medio de la ley, de sus leyes, de sus propias leyes, desde el protilo hasta el átomo. Y nos expresa esta pregunta, pero más bien que pregunta, es una retórica, una pregunta retórica. Nos dice, ¿qué son la madre manifestada? El padre, hijo, esposo y el hijo. ¿Qué son esos tres primogénitos? Primogénitos de genética, de génesis, la primera manifestación, los tres puntos del triángulo, sino simplemente hidrógeno, oxígeno y lo que en la manifestación terrestre se le llama nitrógeno. O sea, el nitrógeno es el final de estos otros dos. Y esto me recuerda casi por inercia a la Trimurti hindú, a la triada que se conoce como Brahma, Vishnu, Shiva, en donde Brahma es el creador, Vishnu el conservador y Shiva el destructor. Entonces, el hidrógeno, como es el gas más liviano, ya lo conocemos, es el elemento más pequeño y bueno, todo esto. El oxígeno, parecedor que de dar vida, pero no, es el destructor porque oxida las moléculas, empuja a la destrucción a través de su división molecular, absorbe esas moléculas y se vuelve oxígeno. Esa oxidación es la pérdida de un electrón de un determinado elemento, por ejemplo, ¿va? Y el nitrógeno, que es el séptimo elemento y tiene casualmente, entre comillas, unas comillas muy grandes y resaltadas con negrilla, 7 neutrones, 7 protones y 7 electrones. Y este nitrógeno es la fundamentación de la vida. A través del ciclo del alimento de las plantas, los animales lo devuelven al suelo y otra vez, y hace el ciclo del nitrógeno como una parte mágica de la creación del universo. Y es 7, es septenario, casualmente. Entonces, ¿qué nos enseña la doctrina secreta? La existencia de una forma antecedente de energía que tiene ciclos periódicos de flujo y reflujo, reposo y actividad. Esta madre ígnea y cálida se vuelve fría y radiante gradualmente. Esta madre es el agua, esa madre es agua primordial donde sale espíritu materia, la mula prakriti. La madre permanece difundida en la infinitud durante el pralaya, como el gran océano, las aguas secas del espacio. Así lo dice el Cian, las aguas secas del espacio. La madre se convierte en humedad únicamente después de la separación y el movimiento de la llama invisible, que nunca arde. Llama invisible que nunca arde, pero que inflama todo lo que toca y le da vida y generación. Fojat.
que necesita de esta madre representada en tres elementos para poder pasar a través de ellos, vivificarlos y hacer como espejo la creación de la materia. Por supuesto, después de un montón de pasos y subpasos. Eso nos lo enseña la raíz de la doctrina y el pensamiento oculto. Y un poquito más allá de eso sería el espíritu y materia y la materia espíritu, de cualquier forma que se mira, si la miramos desde arriba o la miramos desde abajo, se extiende infinitamente en profundidad. Lo que vemos no es lo que parece ser, y lo que parece ser es más de lo que vemos. La esencia de las cosas reales está en la séptima profundidad. Si lo vemos desde arriba, la profundidad va a ser el físico. Si somos espirituales, la verdadera esencia de la evolución está en el físico, porque allí es a donde debe llegar esa conciencia que todavía no ha vibrado conscientemente, valga la redundancia, en lo que es la vida, para regresar y conocer y tomar conciencia. La esencia de la materia grosera e irreal de la ciencia y el mundo externo se encuentra en el extremo más bajo de nuestros sentidos perceptivos. Esa es la raíz de la doctrina. El ocultista conoce el valor o la falta de valor de la esencia de la materia grosera. Y la falta de valor es porque sabe que es impermanente, sabe que no va a durar tanto, sabe que se va a regresar al final de cuentas a su estado primordial, prístino, que es éter, pero no el éter de la ciencia exacta. Y a eso vamos a llegar solo dejando atrás todo el resto de cuerpos que nos está permitiendo manifestarnos en estos planos. Entonces, puede afirmarse con verdad que si los sistemas de Leibniz y los de Spinoza fueran conciliados, aparecería la esencia y el espíritu de la filosofía panteístas. Está el conocimiento trascendental, esotérico. Pero entonces, ¿quiénes son estos? ¿O cómo es que ellos están desarrollando sus teorías? Pues vamos a hacer un pequeño acercamiento. No es todo, por supuesto, pero vamos a tocar las partes más esenciales de Leibniz, por ejemplo, y de Spinoza. Para Leibniz hay dos atributos, la unidad universal o dos sustancias que conforman a esa unidad. Y él equivale a estos dos atributos a Dios. Spinoza reconoce, por otro lado, que la sustancia universal es indivisible, entonces no hay y no puede tener atributos, y menos dos. Él considera que hay un todo absoluto como para Brahman. Leibniz es como Dios. Ahora, para Leibniz la pluralidad de sustancias es básica, es decir, que tiene que haber muchas monas, tiene que haber muchas sustancias primordiales. Para Spinoza no, solo hay una sustancia y un todo absoluto, y lo que vemos es simplemente la ilusión. Para Leibniz, la unidad de seres procedentes de y en el uno son infinitas. Y para Spinoza no, solo hay un ser y es el único. Nosotros no somos partes externas, sino somos partes del uno. Si podemos conciliar estas dos formas de pensamiento filosófico, vamos a encontrar la doctrina esotérica. Dividía entre seres divinos y seres semidivinos. Pues por obvias razones, si tiene atributos, si tiene pluralidad de sustancias, tiene que haber una gradación. Para Spinoza no, una entidad real impersonal es invisible e impersonal. Entonces no se puede tener división entre divino y semidivino. Leibniz es un panteísta objetivo, mientras que Spinoza es un panteísta subjetivo, es un panteísta especial, es bastante profundo y filosófico, es sentimental, creo. Eso es de mi parte, eso no está en el libro.
Todo es actividad viviente y energía activa. Para Leibniz todo es eso. Para Spinoza no, todo es muerto e inactivo. Necesita el impulso de Dios para poder ser activo. Y sin el impulso de Dios no puede haber materia. Y por eso es romántico Spinoza. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y esa es profundo. Las partículas elementales actúan por un principio interno. Para Spinoza no. Para Spinoza necesita una fuerza externa, que es Dios, para movilizarse. Y para Leibniz viene dentro de la partícula una forma de, de ley automática, de un conocimiento innato dentro de que le da la reencarnación y las experiencias pasadas. La reprogramación que para Spinoza no existe, es la que la mona de Leibniz va a tener a través de la existencia y de la experiencia. Estos son más o menos las diferencias. ¿Y cómo podríamos definir este acercamiento, fundir estas dos teorías? En primer lugar, librándonos de las personalidades, librándonos como de lo que yo estaba diciendo de Spinoza es romántico y liberarnos de Leibniz, que es demasiado profundo, liberarnos de sus personalidades, solo caer en lo que sería la profundidad de sus enseñanzas. Entonces, el verdadero espíritu de la filosofía esotérica sería, como nos dice HPV, la esencia divina absoluta, impersonal, sin atributos, que ya no es ser, sino la raíz de todo ser, separando tajantemente la división entre siempre lo incognoscible, que es la esencia, y la presencia invisible, aunque comprensible, de lo que es mula prakriti. Eso es real, es comprensible, pero invisible. Lo otro es incognoscible y es esencial. Eso, para eso ya es difícil entrar. Entonces, cayendo no solo a Leibniz, la diferencia para él entre mónadas y átomos está aquí. Las mónadas son elementales, son básicas, mientras que los átomos ya manifestados, ya son divisibles. Entonces, los átomos son materia. La mónada difiere cualitativamente una de otra. Cada mónada es distinta. Mientras que los átomos no, los átomos son lo mismo, la misma forma que hacen, la misma forma que deshacen, la misma cualidad que tengan, es porque ellos son iguales. Las mónadas, cada una es peculiar, mientras que los átomos, ellos son absolutamente iguales, no poseen individualidad. La mónada posee individualidad. La monada son puntos metafísicos indivisibles, mientras que los átomos son extensos y si hay extensión, hay manifestación, hay físico y hay división. Por ende, divisibles, extensos y materiales. En conclusión, son seres reflejan a las demás mónadas, es decir, que son parte primordial de las mónadas con las que cohabitan, aunque con su propia personalidad, pero representan los mismos fundamentos. Entonces, son un reflejo una de la otra con personalidades distintas y reflejan al universo en su propia esfera. Es decir, que la mona es lo mismo que el universo en el cosmos con K, solo que en su propia esfera, pequeñita, es retrotraída a algo minúsculo, pero es el reflejo del universo inmanifestado. Y por eso nos recuerda esta parte a los elementales. Esta mónada suena a algo elemental. La mónada en las ciencias ocultas podemos definirla de esta manera.
Hay una división muy grande de mónadas en la ciencia, pero, y subdivisiones también, pero a grosso modo podemos dividirlas en tres huestes distintas. Los primeros son los dioses, que son egos espirituales. Entonces, empezamos aquí a ver a los arquitectos, a los primordiales, a los que crean el círculo no se pasa, a los que forman planetas. Arquitectos inteligentes de acuerdo al plan de la mente divina. Arquitectos inteligentes, pero no sin gobierno, sino están trabajando para la mente divina. Por supuesto, no antropoformicemos la situación. Número dos, los elementales, algo colectivo. Son inconscientes, espejos universales de todo lo que se relaciona con sus reinos respectivos. Como las monadas reflejan, pues ellos simplemente están reflejando la manifestación del universo en la parte física. Y ellos son fuerzas espirituales, perdón, innumerables. Son miríadas, como dicen por ahí. El tercer grupo son los átomos o las moléculas materiales, animados por sus mónadas perceptivas. Estos ya son las partes físicas. Lo mismo que lo está cada una de las células del cuerpo humano. Esas son mónadas también, entonces. Estamos formando. Conclusión, todo es monádico, todo tiene mónada, todo tiene esencia divina, todo. Y nuestras propias células, dice, están formadas por algo monádico. Es de gradaciones, por supuesto, pero es mónada. Átomos y mónadas asociados o disociados, simples o complejos, desde la primera diferenciación, son los principios corpóreos, psíquicos y espirituales de los dioses, que a su vez son las radiaciones de la naturaleza primordial. De este modo, entonces, podemos ver que los poderes planetarios superiores aparecen al ojo de un vidente, por ejemplo, bajo dos aspectos: el subjetivo como influencia y el objetivo como forma. Influencia psíquica y forma mística, que bajo la ley kármica, porque todo está bajo una ley inmutable, se convierte en presencia, no la presencia universal, en presencia. El espíritu y la materia siendo uno. Esa es la presencia. Espíritu y materia siendo uno. Una presencia transformada de la universal a una materializada en nuestro plano. Esencia divina casi absoluta, la anterior y esta individualizada en la materia. Así que terminamos el capítulo y el capítulo lo cierra HPD con esta frase: por incompleta e imperfecta que sea esta explicación sobre los dioses, mónadas y átomos, se espera que por lo menos algunos estudiantes y teósofos vean que puede haber verdaderamente una estrecha relación entre la ciencia materialista y el ocultismo, que es el complemento, el ocultismo, complemento y alma que le falta a la primera, a la ciencia materialista. El ocultismo es el alma de la ciencia materialista. Eso lo encontramos entonces en la Doctrina Secreta, tomo 2, sección 14, y con ese título. Sin embargo, me voy a dar el permiso literario de terminar con esta frase, regresándome una página atrás, diciendo que el espíritu es materia en el séptimo plano, viéndolo desde arriba como espíritu. La materia es espíritu en el punto más inferior de su actividad cíclica, visto desde abajo. Y ambos, espíritu-materia, son maya. Porque lo que no es maya es la esencia divina absoluta. Así es que con esto terminamos nuestra presentación y
Pues les agradezco a todos su atención. Pues muchas gracias, querido Carlos. Tenemos tarea de continuar indagando. Ahí, muchas gracias por hacernos fácil este conocimiento, porque ya lo dijimos la otra vez, es algo intrincado, algo pesado, algo denso, pero bien, creo que vale la pena escucharte y poder escucharlo una y otra vez hasta que obtengamos algo más del néctar sabroso que contiene esta, esta presentación. Y bien, pues ahora ya levantó la mano por ahí Patti, así que adelante, Patti, por favor. Buenas noches a todos, hola Enrique, hola a todos. Ahorita que estuve viendo o oyéndote más bien todo lo que explicabas, entonces me llamó la atención las dos partes que maneja, tanto lo que sería la parte material como la parte espiritual, ¿no? En cuanto a las filosofías que tenían estos seres como Spinoza y el otro, ¿no? Entonces, para mí, creo yo, que desde mi punto de vista, o no sé, a lo mejor corrígeme, todo es espiritual, ¿no? Todos los átomos, todo lo que serían las mónadas, todo proviene de lo que sería una deidad, de una inteligencia mucho más que es el arquitecto, ¿no? De todo este universo. Gracias. Gracias, Pati. Sí, yo creo que sí tienes absoluta razón. Todo es espiritual, todo está eh, energetizado por una mente prístina o primaria que tiene, pues es la mente universal, la que tiene el plan de evolución y espiritual, por supuesto. Yo creo que sí. Yo agregaría que finalmente toda la manifestación en su gran diversidad, pues solamente son aspectos del espíritu. Y es que me recuerdo, así es, Enrique, es cierto. Me recuerdo que la materia, en algunos escritos hemos visto que la materia es simplemente energía condensada y la energía es espiritual. Entonces, simplemente es espíritu. Todo es espíritu. Lo único es que tiene manifestaciones y diferenciaciones que se vuelven materiales y por el plano en el que estamos le damos nombres. Pero en el fondo, la esencia es espiritual. Cada vez que yo doy clase y hago una integral, pienso en la integral bajo la curva y pienso en esta parte, ¿no? O sea, somos nosotros esa parte bajo la curva, pero también es el creador del sistema binario. Si estamos aquí comunicados es porque hay unos y ceros que él empezó a idear y que hacen un código. Entonces, el 1 y 0, el está y no está. Entonces, le he dado 3000 interpretaciones a esta. Me gustaría saber cuál es tu interpretación de este sistema binario, que es muy propio de Leibniz, que apenas en el siglo XVII y después en el siglo XXI lo seguimos usando con esta eficiencia. Órale, eso está potente porque, digamos, la forma de expresión tendría que ser simple y por ende tiene que ser binaria porque tiene que haber una dualidad de polaridad y no puede haber diversidad tanta porque no habría el consenso de una explicación concreta. Entonces yo deberíamos de leer un poquito más en concreto cómo es el sistema binario o de dónde se basa Leibniz para esta teoría del lenguaje binario. Pero definitivo es la forma más diminuta de expresar algo concreto. Como matemático también, nosotros seríamos esa área bajo la curva. La curva sería el todo y nosotros seríamos esa área bajo la curva. Pues como hay dos contradicciones en el sistema binario, o sea, como es dos polaridades que van formando una perpendicular, por decirlo de esa manera, tiene que haber un intermedio en donde convergen. Y eso podríamos ser nosotros, ese compendio ese conglomerado de contradicción del sistema binario.
en un solo ser, en una sola entidad, pues estaríamos nosotros justamente en el centro. Pues definitivamente lo que pasa es que la ecuación depende cuál sea tu motivación para encontrar la respuesta. Porque la X somos nosotros en el principio de lo desconocido espiritual. Pero nosotros recordemos que somos parte el elemental del absoluto, del todo. No somos divisibles. O sea, cuando estamos como Jiva, cuando estamos unidos a ese todo, somos parte de la X más grande, por decirlo de una manera, X como que en negrilla. Entonces, esa X se convierte en lo mismo, yo o ese super yo, que sería la divinidad o el absoluto, porque somos parte intrínseca y no separados, solo que estamos separados por nuestros cuerpos, nos están envolviendo todas estas diferentes gradaciones de manifestación material y nos hacen ser individualidad, nos hacen ser personalidad y eso nos separa, nos hace el sentimiento de separatividad, lo que realmente no existe. Entonces la X, si somos muy individualistas, tendríamos que ser nosotros. Y está bien, porque al final de cuentas vamos a tener como respuesta la divinidad. Mientras que si pensamos en la divinidad, pues perfecto, porque al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que siempre fuimos nosotros, la parte que está entendiendo a la divinidad, es decir, el objeto meditativo del ser que está meditando. Bien, adelante, Enrique. Sí, gracias. Yo quería hablar del peregrinaje de la mónada, ¿no? En un inicio, digamos, esa mónada era, digamos, omnisciente, omnipotente, tenía toda, digamos, la sabiduría, pero cuando se sumerge, digamos, en los mundos inferiores, en las dimensiones inferiores, digamos, pierde esa sabiduría, ¿no? Entonces, la pregunta va en el sentido de que, ¿cuál es la finalidad de ese autorreconocimiento? O sea, ¿no parece este juego de Brahman un absurdo? No, no creo que sea tan absurdo per se. Es posible que dentro de la absurdez esté un plan incomprensible para el razonamiento humano, porque recordémonos que la evolución viene de la mente divina y esa mente divina tiene un plan y el plan es imposible que lo podamos manifestar en papel, en palabra o en entendimiento o siquiera en expresión más que solo en el sentimiento de saber que puede ser coherente ese plan evolutivo. Entonces, no es tan absurdo, porque, digamos, a raíz de que la mónada está dentro de sí, es decir, el ser dentro de su propio ser, es inconsciente. Recordémonos que el previo, esa mónada universal, previo a tener Mahat, previo a tener esa mente universal, era absolutamente inconsciente dentro de su omnisciencia. La evolución lo que da es la posibilidad de que cada mónada logre encontrar conciencia. Y encontrando conciencia a través de todo, porque si lo sabe todo, como tú dices, lo sabe todo en su capacidad primaria o primigenia, es absolutamente omnisciente. Sin embargo, no importa el saber en ese momento allá. ¿De qué sirve el saber? No es útil, el conocimiento no sirve porque no es práctico. Está uno en el seno del conocimiento. Entonces uno forma una palabra dentro de una oración y las letras ¿de qué sirven? De absolutamente nada. Necesitamos manifestar la palabra para que dentro del contexto se junte con una página completa y logramos tener una manifestación intelectual de algo trascendental. Entonces, tanto como absurdo para nosotros puede ser, pero para el fin de la conciencia, yo creo que es la única forma en que el ser en sí se conoce. Y
no puedo decir que crece porque no puede crecer porque lo es todo, es absoluto, pero va a irradiar con más conciencia. Entonces esa conciencia es el fin evolutivo. Por supuesto, esas son elucubraciones, puesto que ese plan está tras los velos de una mente universal. Adelante, Salomón. Sí. Hola, Carlos. Felicidades antes que nada, ¿no? Gracias, Salomón. Oye, ¿cómo puedo entender que la materia es energía? Lo he escuchado muchas veces, pero digo, ay, ¿cómo puedo entender eso? Porque me imagino un ingeniero o una persona que estudió pues mucho más que yo con respecto a la física, pues lo puede entender, pero ¿cómo podría yo entender que la materia es energía? Gracias. Diciéndote que la materia en sí, todo es vibración. Desde la primera manifestación, el verbo, el sonido, lo primero que se escuchó en el akasha, esa vibración auditiva, fue lo que generó manifestación primaria. Ese verbo es lo que pasa a través del Mula Prakriti, dándole ese círculo fojático que imprime vida en cada una de las manifestaciones. Entonces, eso es vibración. Todo es vibración. La materia, al irse desmenuzando, viendo a través de un microscopio, viendo lo más profundo de su composición y preciso todo lo que estudiamos hoy del átomo y la mónada es la divisibilidad precisa del átomo. Es decir, la materia hay que descomponerla para saber qué es la materia, porque la materia no es simplemente un vaso, o sea, el vaso es un vaso, pero no es solo un vaso, tiene pintura, tiene arcilla, ha tenido calor, ha formado parte del agua, tiene un montón de composiciones químicas que se pueden desarrollar sabiendo y descomponiendo la materia para saber qué hay atrás de todo eso. Por ejemplo, las piedras parecerían inmóviles, pero tienen un grado de vibración tan denso que no lo podemos ver, pero dentro de sus átomos hay movimiento y esos movimientos tienen demasiada atracción tan sólida y pareciera que está más muerta que otra cosa, pero no, tiene vida, tiene movimiento y tiene vibración, pero de una manera muy, muy baja. Imperceptible para los humanos, pero no para el científico que puede tener aparatos de diferentes grabaciones para poder encontrar la esencia, la sustancia que está atrás. Y cuando vamos de la materia, de la más burda y de la más física, descomponiéndola con estos aparatos de los científicos, vamos a encontrar al final átomos. Y los átomos son movimiento, es vibración. Los átomos vibran. Alrededor de un núcleo están dando vueltas electrones y el núcleo, el protón y todo está en completo movimiento, pero no lo podemos ver. Y ese movimiento genera vibración. Y esa vibración es energía. Energía dada desde el impulso primario, que fue la primera manifestación de la vida. La vida es movimiento, es vibración y es energía. Por ejemplo, cuando se apaga la vela con un soplido o cuando hay una bomba atómica de acá a este lado y se mueve esto, hay un efecto de energía. Se transmite la energía entre un ambiente determinado y esa transmisión de fuerza es energía. Por eso considero que toda la materia es energía. Entonces, los electrones, protones y neutrones son materia o ellos producen la energía. Posiblemente son materia, porque desde la primera manifestación empieza ya la materia, pero tiene, como estábamos diciendo, grados de manifestación la materia. Entonces, el átomo en sí es una forma de materia, pero etérea, es muy sutil, es materia sutil. No tiene por qué ser una piedra, un hueso, un vaso. O sea, eso es el conglomerado atómico.
Es decir, que el átomo forma moléculas y las moléculas forman cuerpos y los cuerpos hacen formas. Y esas son materia. Pero no quiere decir que si dividimos la materia, eso ya no es materia. Lo único es que estamos dividiendo la materia hasta el punto en que vamos a dejar de encontrar la materia física y vamos a pasarnos a la etérica, a la parte espiritual, a la sustancia primordial, que es indivisible. Entonces, la materia es todo lo que ocupa espacio, o sea, que tiene dimensión, extensión. Si algo tiene extensión es materia, y si es materia se puede dividir, y esa división lo hace ser una entidad como pues se va dividiendo y se va dividiendo. Incluso entonces ahora el protón y el electrón se pueden dividir. Cuando salta un electrón y se convierte en oxígeno porque el oxígeno lo atrapa del otro lado, se están transformando la materia en grados muy sutiles y diminutos, pero todo es materia atómica, por ejemplo. En este caso, materia atómica. Y dentro del núcleo se encuentra la fuerza y la energía. ¿Quién le da esa energía a lo que está rodeando el átomo? ¿Quién se los da? O sea, ellos están por por su propia programación intrínseca de esa mónada. Ellos traen una programación de atracción y repulsión y que los hace combinarse para poder crear movimiento. Ellos tuvieron su energía desde la primera manifestación, el átomo primordial, la substancia, trae la energía fojática que hace la creación, el impulso de la creación. Y cuando Fojat se retira es cuando los átomos se dividen porque la fuerza se pierde y viene la disgregación y el fin de la materia, más no de la sustancia espiritual. Eso continúa su camino. Por supuesto, en el caminar se van a ir despojando de cada uno de los grados hasta llegar a la esencia primordial y en donde ahí la energía regresa a su casa, dejando atrás todo lo que estuvo alrededor de ella, envolviéndola como materia sutil. En este caso, ya espiritual, estamos hablando de algo etéreo. Entonces todo es materia, si se puede dividir, y por supuesto que los átomos tienen su propia energía dadas desde el impulso fojático de la sustancia primordial. Tengo una pregunta, Carlos. Entonces, si todo Adelante. es materia y todo se mueve y todo, me imagino que todos tenemos una cierta memoria. ¿De dónde proviene esta memoria? ¿De la mónada, del átomo o de Dios? Todo tiene memoria, es más, la memoria está en cada una de las mónadas, es como decía Leibniz, cada una de estas mónadas, y eso que la mónada de Leibniz no es la mónada esotérica, tiene cualidades, la mónada tiene cualidades y tiene como individualidad cada una de las mónadas. La mónada de Leibniz está hablando esa parte primordial. Ahora, ahí es donde Leibniz ya no desarrolla, porque si Leibniz hubiera sido menos científico y más ocultista, lo hubiera dicho. Sin embargo, no era su deber, no era su tarea, la tarea es de los ocultistas. Su tarea era científica. Y las mónadas, cuando son elementales, recordemos la división, cuando son dioses, son mónadas, solo que son mónadas superiores. Cuando son elementales de la naturaleza, son mónadas también, pero son mónadas de los elementos a los que están reflejando. En los elementales, como dice, es un espejo universal de todo lo que se relaciona en su reino. Entonces, ellos tienen memoria, la memoria de la mónada elemental, por ejemplo, la mónada de, mejor no quiero meterme a camisa de once varas, pero los elementales, como parte de un reino, ellos tienen una memoria que les sirve para evolución de su propio reino. Por eso es que son mónadas de ese reino. La mónada de los dioses, como les digo, no lo vamos a antropoformizar,
pero los arquitectos, las jerarquías, los siete primordiales, han oído ustedes esas frases, ¿no? Esos creadores de los universos, el que hace el círculo no se pasa. El que, ya lo estoy antropoformizando yo mismo. Esa mónada, que es una ego espiritual consciente, Dios, entre comillas, tiene una memoria de ser. Y la memoria intrínseca en él lo da el plan divino. El plan divino se lo transmite a él. Recordémonos de que antes de que apareciera la mónada individualizada, estaba la mónada universal. Y para que la mónada universal se transforme en las mónadas, dioses elementales y los átomos y moléculas físicas, tuvo que haber pasado por de la dualidad a la trimurti, a la trinidad, a la trilogía, de la duada a la tríada. Es decir, hacer un triángulo que pueda reflejar la materia. Entonces, si previo a eso no había mónada, cuando se refleja la materia, empiezan las mónadas a dividirse. Ahí aparecen los dioses, ahí aparecen los arquitectos, ahí aparecen los que hacen los universos, y ellos tienen una memoria. La memoria es dada por la mente universal, el plan divino. Ellos tienen una calidad y viene esto relacionado con la parte evolutiva. Estas mónadas tienen cualidades conscientes que han desarrollado en otros manvántaras muy, muy, muy lejanos de otras cadenas planetarias, porque esta no es la única cadena, ni va a ser la última, ni... Esto es un proceso, es un respirar de Brahman, esto es una ida y vuelta eterna. Y para que ellos lleguen a ser dioses, han llegado a eso a través de su conciencia, ganada por su evolución, ganada por ese desenvolvimiento de su propia materialidad, llegando hasta lo más básico y denso y volver en su camino de regreso y de retorno al absoluto. Y ahí, en esa toma de conciencia que viene con la evolución que nos preguntaba Enrique, viene lo que ganaron a través de su memoria para ser ahora arquitectos de universos. Los elementales, pues no han tenido la oportunidad, pero van a tener en manvantaras posteriores, después de este va a venir otro, y ellos van a tener su oportunidad de ser seres humanos, pero no creamos que somos como nosotros y van a inventar lo mismo que nosotros, van a tener carros y no, no, no. Va a ser otra manvantara y va a ser otra manifestación y vamos a ver a saber, dijera el filósofo mexicano, ve tú a saber cómo va a ser esa manifestación del globo D en esas otras manifestaciones. Pero lo más importante es que ellos, los elementales de hoy, van a tener su oportunidad de ser seres humanos y después dioses y después regresar al absoluto. Entonces, ahí viene la memoria, tu pregunta, la memoria. Todo tiene memoria, memoria muscular. El músculo tiene memoria cuando uno va al gimnasio, cuando uno va a hacer un ejercicio, cuando uno hace caligrafía, les está implantando a las células memoria, memoria muscular. Y todo tiene memoria. Dentro de su programación, todo lleva algo intrínseco que no necesita un manas, no necesita mahat, no necesita razonamiento, porque eso es evolutivo. Cada una de por ejemplo, los arquitectos no tienen una forma, no lo están haciendo con arcilla, no tienen manos, no tienen cuerpo, sino son formas etéreas, y ahí podemos filosofar el cómo son. Pero tienen memoria dentro de su grado de manifestación, en su plano de manifestación, existe la memoria que le da esa existencia continua y ese volver a reencarnar y ese volver a ser una misma cosa y nosotros no somos tabula rasa, sino somos una mónada que viene con experiencia pasada dentro de nosotros intrínsecamente. Comentarles lo que dice el glosario teosófico respecto de la materia. Eso, dice, gracias. Espíritu y materia son dos polos o aspectos bajo los cuales se manifiesta el logos. Como ser absoluto que es, la divinidad suprema es a la vez espíritu y materia. La materia es la madre del mundo, así como el espíritu es el padre. La vida del logos aparece como espíritu, su maya,
como materia, es de lo que hablaba el hermano Enrique, precisamente. Luego, dice, en otros términos, la naturaleza inferior del logos, la material, es origen o matriz de todos los seres, mientras que su naturaleza superior, la espiritual, es el vital elemento que los anima y sostiene. Todos los seres que vienen a la existencia, sean animados o inanimados, son producto de la unión de la materia con el espíritu. Entonces, ahí podemos ver que materia y espíritu son una y la misma cosa. En la charla tuya de la semana pasada, donde habla de los puntos claves, ahí decía que los sabios eminentes, neoplatónicos y místicos de todas las edades rechazan a los dioses, pero creen en los espíritus. Yo no entiendo esa parte. ¿Me puedes ayudar? Todo el desenvolvimiento de la ciencia partió de estos sabios, filósofos y místicos, pero ellos tenían dentro de sí sus creencias en fantasmas, en dioses, no como Dios, sino en manifestaciones espirituales distintas a ellos, que ellos sí creían en eso. Entonces estaban como en medio de una contradicción, quitándole el nombre científico. Yo creo que aquí está, ¿no? Sabios eminentes neoplatónicos y místicos neoplatónicos, los nuevos seguidores de Platón, desde Pitágoras hasta los profesores científicos de nuestro presente siglo, que si bien rechazan a los dioses, es decir, ya no creen en el Olimpo, en los dioses del Olimpo, pero sí creen en los espíritus de la naturaleza, en el espíritu del fuego, en el espíritu del agua. Entonces, ellos están en esa contradicción, pero porque era necesaria para su elucubración. Porque si nos quedamos con las ideas panteístas de Dios, ahí se resume todo, o sea, todo viene de la sustancia de Dios. Pero entonces se tiene que hacer un rechazo a ese Dios como sustancia primogénea o primaria para poder encontrar la solución a nuestras dudas filosóficas. Porque si lo dejamos en Dios, se vuelve muy simple. La palabra en sí es demasiado simple, Dios, o sea, si es la causa primaria. Por supuesto, cuando uno empieza a tomar conciencia de Dios, de lo que es, y es súper poderoso esa concepción intelectual de Dios en el inconsciente. Pero como respuesta es demasiado simple y casi que me deja sin la necesidad de filosofar. O sea, ¿por qué? Porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre, dicen por ahí. Eso es demasiado simplista. Entonces vienen los filósofos y estos eminentes y rechazan esa idea de quererle achacar a Dios como una entidad antropomórfica la creación del rayo. O sea, ya no, el trueno lo mandó Zeus desde allá, ya no, eso no lo quieren ellos creer, porque necesitan filosofar del por qué nace un rayo, del color de los rayos, de de la motivación. Y para eso necesitan quitar a los dioses, a esos seres que son el producto que son lo que generan todos los productos, quiero decir. Entonces nos quedan solo los espíritus, porque el rayo es el espíritu de la electricidad, el espíritu de la materia, y todo tiene en cierta medida alguna, por ejemplo, yo si no estoy mal, en esas épocas griegas, cuando tenían epilepsia, se creía que tenían un arrebato de espíritus que han sido atacados a estas personas. Y bueno, ellos empezaban por ahí, de que qué espíritu fue el que estaba atacando a esta persona, pero no fue mandado por dioses, porque tiene que haber una solución, tiene que haber algo detrás de esto. Entonces, yo creo que por ahí iba
este pensamiento del punto clave. Por ejemplo, cuando nos habla de que nos están obligando, decía aquí como texto tachado, el testimonio acumulado de la historia, dicen los libros antiguos, es falso. ¿Por qué? Porque la ciencia nos está obligando a creer en sus propios postulados. Postulados que han nacido de las mentes que han negado a Dios, pero han creído todavía en los espíritus. Y de ahí salen los científicos para crear la ciencia que hoy pues ha tenido tanto crecimiento y tanta explicación del universo. Al final regresan a explicar la naturaleza de esos espíritus. Que si nos quedamos con la palabra espíritu, pues es cuando empiezan a tener incongruencia con el postulado materialista. Entonces, los materialistas no podrían decir nada de un espíritu, porque los espíritus estarían fuera del estudio de la ciencia exacta. Por eso, a los que han investigado todos los fenómenos parapsicológicos han terminado siendo pues víctimas del acoso de sus propios colegas, porque entran en un territorio que ya no tiene facilidad de observación. Entonces, la forma de los procedimientos científicos son distintas. Una ciencia exacta tiene procedimientos muy específicos con resultados específicos y la ciencia oculta tiene otras formas de experimentación, pero que ya no cuadran con la forma de la ciencia. Entonces yo creo que por ahí va estas partes de por qué rechazan a los dioses pero creen en los espíritus. Y bueno, pues aquí seguiremos invitándoles a que nos participen, que nos compartan más conocimientos de este tipo teosófico, que buena falta que nos hacen. Y entonces, pues en voz de ustedes, los estudiosos que nos hacen las cosas más fáciles, pues seguiremos en esta misma tónica, con el trabajo, desde luego, dentro de las posibilidades de cada quien. Por siempre agradecido contigo, querido Carlos, muy amable.